Y ahora sí, eh, bueno, para las personas que llegaron recién, hoy vamos a explicar la ley de conservación de la masa a través de una reacción química. Ya la semana pasada estuvimos viendo lo que eran las reacciones químicas, ¿cierto? Entonces, las reacciones químicas, como vimos la semana pasada, constaba de una estructura, ¿cierto? Donde primero teníamos lo que está aquí en rojito, que se llaman los reactantes. Los reactantes es mi inicio, es lo que yo voy a tener antes del cambio químico, ¿cierto? Por ejemplo, en una receta que después lo vamos a ver mejor, son mis ingredientes. Si yo me quiero hacer un café, puedo tomar el café instantáneo, agua y azúcar. Eso sería mis reactantes, todos separados. Después yo los mezclo y tengo un cambio. Y voy a tener un líquido café azucarado, ¿eh? Una mezcla. Se le llama el producto. Cuando yo mezclé lo de antes, se me forma un producto, que es el final, lo que viene después del cambio. Teníamos estos numeritos chiquitos que están acá, O2, ese de acá, el F2, este, y el O3, el 3 de acá. Esos numeritos son la cantidad de átomos que hay en esa molécula y no cambian. Si ustedes cambian esos números, va a estar malo, ¿ya? Y luego tenemos los números grandes. Bueno, la flecha representa el cambio, es decir, eh, es el límite entre el inicio y el final, entre los reactantes y los productos. Me indica que eso, los reactantes cambiaron a ser productos. Esos numeritos grandes que vemos ahí se llaman coeficientes estequiométricos. E hicimos todo un esquema para ver eso, ¿cierto? Que está en mi canal de YouTube, por si acaso. Hoy vamos a de nuevo jugar con esos coeficientes estequiométricos. ¿Ya? ¿Por qué se utilizan? ¿Por qué se tienen que poner? ¿Por qué simplemente la reacción no es hierro más oxígeno igual a óxido de hierro 3? ¿Por qué tenemos que poner 4 hierro más 3 oxígenos es igual a 2 óxido de hierro 3? ¿Por qué están estos números acá? Ya, de eso se trata la clase de hoy. Y esas cositas, esos números grandes que están adelante de la molécula o del átomo, se llaman coeficientes estequiométricos. Entonces, ¿por qué se ponen estos coeficientes estequiométricos? Se ponen para cumplir una ley que postuló Lavoisier, Louis Lavoisier, hace unos 300, 400, no me acuerdo qué fecha fue, que postuló una ley que se llama la Ley de Conservación de la Masa. Esta ley dio la partida a que la química se hiciera una ciencia. Antes de que el Lavoisier postulara esta teoría, esta ley, mejor dicho, se creía en la alquimia, en la magia. No se tenía a la química como una ciencia, eh, ¿cómo se dice? Exacta, sino que era magia. Como yo transformo una piedra en oro, que la piedra filosofal y esas cosas. Se creía en eso. Porque los alquimistas creían que, como les dije, una piedra se podría convertir en papel, por ejemplo. Ya, pero la piedra es muy pesada y el papel es muy liviano. Ellos creían que sí se podía, pero no fue hasta que Lavoisier postula esta ley. La ley dice, la materia no se crea, se destruye, solo se transforma. Es decir, si los alquimistas querían convertir una piedra en papel, la piedra pesaba 1 kilo y el papel 1 gramo. Ya la piedra se convierte en papel. Bueno, ya, ¿y dónde queda el resto del peso si la piedra pesaba 1 kilo y el papel pesa un gramo? ¿Dónde están
los 999 gramos restantes, ¿ya? ¿Dónde queda eso, po? Entonces los alquimistas ahí erraban, no se podía hacer eso. ¿Por qué? Porque lo que dice Lavoisier es lo siguiente, pues la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, no puedo sacar de ningún lado, yo no puedo crear objetos, yo no puedo crear materia y tampoco la puedo destruir. Si yo tengo un teléfono que ya está malo, ¿qué hago? Lo tengo que hacer desaparecer, ¿cierto? ¿Qué hago? Lo boto a la basura, ¿cierto? Ya, pero la basura nunca va a desaparecer, pues siempre va a quedar el celular, se va a oxidar, se va a deteriorar, pero nunca se va a destruir, nunca va a ser nada. A eso se refiere. Ahora, para que intentemos entenderlo, imaginemos que vamos a hacer un bizcocho, un cake. Para ello necesitamos los siguientes ingredientes. Necesitamos 200 gramos de harina, necesitamos 50 gramos de azúcar, 20 gramos de clara de huevos o yemas, 50 gramos de leche y 5 gramos de polvo de hornear. Necesitamos todos esos ingredientes para hacer un cake, un bizcocho. ¿Ya? Veamos. Aquí los tenemos. ¿Cierto? Los mismos que puse ahí. ¿Cuánto pesa todo eso? Si pesamos todos los gramos, ¿cuánto pesa? Tenemos 50 más 5, 155, ¿cierto? Más los 200 de la harina son 355. Más los 500, más los 50 del azúcar, 405. Y más los 20 de los huevos son 425. Es decir, si yo peso todas esas cosas en una balanza, el peso total es de 425 gramos. Eso es lo que me pesan todos los materiales que yo tengo que ocupar para hacer mi bizcocho. ¿Cierto? Ya, entonces yo voy a empezar a mezclar, pongo los huevos, los revuelvo, le pongo los 50 gramos de azúcar, le pongo la leche, después le pongo la harina y el polvo de hornear y se me hace una mezcla, ¿cierto? Ya, después yo pongo eso a hornear, lo pongo en el horno y me sale un cake, ¿cierto? ¿Cuánto debería pesar ese queque, el bizcocho? Si yo tomé todos sus ingredientes, los mezclé y lo horneé, y me salió ese queque. ¿Cuánto debería pesar el bizcocho después del cambio? ¿Debería pesar más? ¿Debería pesar 500 gramos? ¿O debería pesar menos? ¿O debería pesar 425 gramos? ¿Qué piensan ustedes? Menos, ya. Ya, uno me dice que 425, otro me dice que menos. Ya, ¿y por qué piensa que debería pesar menos? ¿Por qué? Porque pues debería pesar menos. Ya, si no tiene la respuesta, ya. En teoría, ya, porque la textura es más liviana, ya. Podríamos hacer el experimento. Si ustedes tienen la oportunidad de hacer un quequito, pesan todos sus ingredientes y después pesan el bizcocho. Se van a dar cuenta que debería pesar casi lo mismo, pero para la clase vamos a pensar que debería pesar 425 gramos igual. Si yo tengo estos ingredientes de acá que pesan 425, mi resultado debería pesar 425. ¿Ya? Eso es lo que dice Lavoisier, que si yo tengo estos ingredientes, mi resultado debería tener el mismo peso. Y efectivamente debe tener el mismo peso. Pero, como dicen las chicas ahí, el bizcocho pesa menos
por una sola razón. Pesa menos porque cuando se produce el cambio, se libera agua y dióxido de carbono. Entonces, la suma entre el agua perdida y el dióxido de carbono perdido más el bizcocho deberían pesar 4,25. ¿Ya? Porque ese es el cambio. Estos ingredientes cambiaron a este bizcocho y también a agua y a dióxido de carbono, ¿no? Que cuando ustedes están ahí cocinando, abren el horno y sale un vapor. Ya, ese vapor es agua y dióxido de carbono. ¿Ya? Pero si ustedes pesaran esta agua, este dióxido de carbono y el bizcocho, debería pesar 4,25. Obviamente el bizcocho va a pesar menos, va a pesar, no sé, 420, ¿ya? Y son 5 gramos de gas de agua y gas de dióxido de carbono. Pero en sí, todo lo que se transformó de los ingredientes iniciales al bizcocho, el agua y el dióxido de carbono tienen que pesar exactamente lo mismo. Y eso es una ley. Y es la ley de la conservación de la masa. Una ley no tiene fisuras, no tiene errores. Ya por eso hay leyes en Chile. No robar, no violar. Ya son cosas inquebrantables. Lo mismo acá. La ley de conservación de la masa es una ley que siempre se va a cumplir. Si estuviéramos en clases presenciales, yo les haría este experimento. Tendríamos nuestros ingredientes, obviamente otros, y los pesaríamos. Y ahí nos daríamos cuenta que efectivamente el cambio pesa lo mismo que el inicio. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahora? ¿No? Entonces sigamos. Ya, entonces nos queda claro que la ley de conservación de la masa es que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma y se mantiene en las mismas proporciones. Es decir, todos estos ingredientes se transformaron en esto, pero con el mismo peso, ¿tá? Con la misma masa. Y aquí creo que me faltó un inciso, porque creo que quedó tapado por las imágenes, ¿ya? Por si acaso. Pero dice, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma y la masa que hay en un inicio es la misma que el final. Ya, creo que quedó tapado por las imágenes de abajo. Ya, entonces sigamos. Aquí se pone difícil la cosa. Ya. La ley de conservación al revés. La ley de conservación pretende explicar que la masa que hay antes del cambio tiene que ser la misma que las nuevas sustancias creadas, ¿ya? O sea, este era mi inicio y este es mi final, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice la ley de conservación? Que la masa que yo tengo al inicio, cuando está el cambio, tiene que ser la misma que el final. ¿Ya? Eso es lo que me dice la ley de conservación de la masa. La masa, el peso, va a ser el mismo que al final. Entonces veamos esta reacción química, porque esta ley se puede visualizar mejor en las eh, reacciones químicas. Veamos, aquí tengo, me cambié el color. Estos son mis reactantes, ¿cierto? El Mg y el HCl. Mg es magnesio y HCl es cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico, también se llama así. ¿Ya? Veamos. Ya. Preguntémonos.
¿Cuánto magnesio hay al inicio? ¿Cuánto magnesio hay ahí? ¿Se acuerdan que aquí debería haber un 1 imaginario? Pero no se pone. Ya, eso me indica que... Oh, se me salió lo rojo. Eso me indica que el magnesio, en esa reacción química, hay solamente uno. ¿Ya? Hay solo un magnesio en esta reacción, porque aquí debería haber un 1 imaginario. Veamos la otra molécula, el HCl. ¿Cuánto hidrógeno hay en el HCl? Aquí también debería haber un 1, pero no se pone. Entonces, hay solo un átomo de hidrógeno. ¿Cuánto cloro hay en esa molécula? Ahí también debería haber un 1, pero no se pone. Entonces, 1. Entonces, al inicio, yo tengo un magnesio, un hidrógeno y un cloro. H es hidrógeno y Cl es cloro, ¿ya? Vamos al final, que son los productos. Vamos acá. Veamos y desglosemos. Esta, la primera molécula, que es MgCl2, se llama cloruro de magnesio. ¿Cuánto magnesio hay en esa molécula? Aquí debería haber un 1, ¿cierto? Por lo tanto, hay un solo átomo de magnesio en esa molécula. Después en esta molécula tenemos cloro. ¿Cuántos cloro hay? Y aquí aparece un numerito abajo, ¿cierto? Que le puse un color que no se ve muy bien. ¿Qué es ese 2? Ese número de ahí me está indicando que en esa molécula hay 2 cloro. Aquí. Entonces aquí hay 2 cloro. Y después tenemos esta molécula de acá, que es el hidrógeno nuevamente. ¿Cuántos hidrógenos hay ahí? Y ahí me está indicando. Me está indicando que hay 2 hidrógenos. Entonces veamos el balance. En el inicio tengo un magnesio. En el final también tengo un magnesio. Por lo tanto, esas cantidades están bien. Hay 1 y 1, están iguales, ¿cierto? 1 y 1, están iguales, están ok. Veamos los hidrógenos. Hidrógeno aquí hay 1 y aquí hay 2. ¿Se dan cuenta que hay un desbalance? ¿Cómo estos dos reactantes producieron 2 hidrógenos y antes tenía 1? ¿De dónde sacaron el otro hidrógeno? ¿Magia? ¿O qué pasó ahí? ¿Cómo yo creo ese hidrógeno que me sobra acá? Porque aquí tengo 2, po. ¿Apareció mágicamente ese hidrógeno de ahí? ¿O qué onda? Ya, ahí ven que no se cumple la ley de conservación de la masa. ¿Por qué? Porque tengo una diferencia entre las cantidades de hidrógeno. Al inicio tengo 1 y al final tengo 2. Eso se llama un desequilibrio en la reacción química. Entonces tenemos que configurar la reacción que está ahí para que esas cantidades sean las mismas. Veamos los cloros. Al inicio tengo 1 y al final tengo 2. Nuevamente tengo un desbalance. Si antes tenía un cloro, ¿cómo apareció otro cloro ahí en la reacción? ¿De dónde se creó el otro cloro? No se puede, pues si la ley me dice que nada se crea ni se destruye. Nada no se crea. No se puede crear de la nada ese cloro. Entonces, eso significa que mi reacción, esta reacción que yo tengo aquí arribita, está mal escrita, está desbalanceada. Entonces, yo tengo que hacer algo para balancear. Y es ahí donde aparecen los coeficientes estequiométricos. Entonces, veamos acá. Que me cambié de lápiz. Vea. Si yo tengo 2 hidrógenos y 2 cloros de más que en este lado, tengo que poner un número aquí adelante de cualquiera de las sustancias para empezar a equilibrar
esta reacción química. Entonces, yo como ya soy experta en el tema, lo que yo haría sería poner un 2 adelante del HCl. ¿Por qué? Porque si yo pongo un 2 aquí adelante, este de acá se multiplica por 2 y este de acá se me va a multiplicar por 2. Y 1 por 2 son 2. Y 1 por 2 son 2. Por lo tanto, si yo pongo este número aquí, significa que yo multipliqué el hidrógeno. Ahora antes tenía 1 y ahora tengo 2 hidrógenos. Lo cloro lo mismo. Si antes yo tenía 1, al multiplicar, al poner yo ese 2 arribita, ahora tengo 2 cloro. Y ahora tengo las mismas cantidades de cloro y de hidrógeno en ambos lados. Al poner un 2 ahí, ahora tengo 2 hidrógenos y 2 cloros, que son las mismas cantidades que están aquí, ¿cierto? Oh, ¿qué pasó ahí? ¿Cierto? Entonces ahí, ahora sí, mi reacción está bien escrita. Mi reacción está bien escrita. Y no se tuvo ni que sacar cloro de otro lado ni nada que ver, ¿cierto? Ahí simplemente yo configuré mi reacción química para que las cantidades del inicio y el final fueran exactamente las mismas. Entonces, ahora, ¿qué puedo decir de la reacción química? La reacción dice que un átomo de magnesio va a reaccionar con 2 moléculas de cloro para formar una molécula de cloruro de magnesio y un átomo de hidrógeno. Aquí debería haber un 1 y un 1. Y ahí balanceé mi reacción química y se conserva la ley de conservación de la masa. Tengo las mismas cantidades al inicio que al final. De eso se trata el balance de ecuaciones, de agregar numeritos aquí adelante para poder balancear. Veamos otro ejemplo. Ah, es el mismo de antes. Veamos otro ejemplo para que nos quede más claro. Tenemos esta. Aquí dice que un átomo de hidrógeno se mezcla con un átomo de oxígeno para dar una molécula de agua. ¿Estará bien eso? Comprobemos. Comprobemos. Entonces, tip, es lo que hago yo. Espérenme. Aquí. Tengo la flecha, ¿cierto? Parto la hoja. ¿Ya? Porque aquí voy a tener esta parte y esta parte. Entonces ahí voy a ver lo que tengo al inicio y al final. Entonces, empiezo. Voy a empezar a desglosar. Desgloso primero el hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos hay ahí? No puedo ver el chat porque no sé qué onda, se me desconfiguró esto y no puedo ver el chat. ¿Cuántos hidrógenos tengo aquí? Aquí me lo está indicando. Tengo 2 hidrógenos. Listo. Ya desglosé el hidrógeno. Vamos con otro. Oxígeno. Lo voy a marcar con este azul marino. Oxígeno. Siempre póngalo así. Hidrógeno hacia abajo, oxígeno hacia abajo, ¿ya? ¿Cuántos oxígenos hay acá? Aquí me está indicando. 2. Listo. Ya desglosé el inicio, los reactantes. Ahora voy al otro lado, los productos, el final. Tengo esta molécula. Desglosémosla. Tengo hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos están ahí? Ahí me lo está indicando. 2. Entonces tengo 2 hidrógenos en esa molécula. Después esa molécula está constituida de oxígeno. ¿Cuántos oxígenos hay ahí? Ahí debería haber un 1 imaginario, ¿cierto? Que no se pone en química. Entonces ahí me está indicando que hay solo un oxígeno. Porque dije hidrógeno.
Entonces veamos si la ecuación está balanceada. Veamos. Aquí tengo, al inicio, ¿cuántos hidrógenos tengo? Tengo 2, ¿cierto? Ahí están los 2. Al final, ¿cuántos hidrógenos tengo? Tengo 2. Bien. Veamos el contraste entre los oxígenos. Aquí tengo 2 oxígenos y aquí tengo 1 oxígeno. ¿Ven que está desequilibrada? Aquí también hay un desbalance. Aquí tengo que empezar a agregar coeficientes estequiométricos para poder balancear la ecuación. ¿Por qué? Porque los oxígenos aquí están desequilibrados. Entonces tengo que buscar la manera de equilibrarlos. ¿Y cómo lo voy a hacer? Agregando coeficientes estequiométricos. Entonces veamos acá. Ya, veamos. Empecemos con primero. Como tengo desbalanceados los oxígenos, ¿qué podría intentar hacer yo? Agregar un 2 aquí, ¿cierto? Agregar un 2 aquí. Pero si yo agrego un 2 acá, tengo que multiplicar esta por 2 y esta por 2. ¿Cierto? Entonces, 2 por 2 aquí en la primera es 4. Y 1 por 2 es 2. Significa que ahora de hidrógeno yo voy a tener 4 y de oxígeno voy a tener 2. ¿Cierto? Y ahí, ¿qué hice? ¿Qué hice ahí? Ahí, miren la cantidad de oxígeno. Tengo 2 y ahora tengo 2. Y ahí, ¿qué hice? Configuré mis oxígenos para que estuvieran en las mismas cantidades. Pero ahora, ¿qué me pasó? Changos, me pasó una cosa, miren. Se me cambiaron los hidrógenos. Ahora yo, al poner este 2 aquí, cambié mi cantidad de hidrógenos. Ahora aquí tengo 4 y aquí tengo 2. Se me desbalanceó de nuevo. Chanfle, ¿qué tengo que hacer? Volver a balancearla. Al que tiene el micrófono prendido lo puede apagar, por favor. Ya, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que balancear ahora los hidrógenos que me quedaron desbalanceados. Entonces, ¿qué tengo acá? Ahora tengo 4 hidrógenos y aquí tengo 2 hidrógenos. ¿2 por cuánto me da ese 4? Por 2, ¿cierto? Por 2. Si yo multiplico 2 por 2, me da 4. Y como yo multipliqué por 2, tengo que poner un 2 aquí adelante. Y ahora sí, tengo todo equilibrado. Miren. Tengo 4 hidrógenos y tengo 4 hidrógenos. Tengo 2 oxígenos y tengo 2 oxígenos. Y ahí está todo igualadito. Ahí se cumple de nuevo la conservación de la masa, la ley de conservación. Tengo las mismas cantidades de átomos en ambos lados. ¿Se entiende? O tenemos que otro ejercicio, porque tengo otro ejercicio que me queda para finalizar. Veamos otro. Este está más complicado. Veamos este. Separemos de nuevo. Flecha, separo. Entonces, veamos acá. Esto se llama propano, el C3H. Desglosemos el propano. De propano está constituido de carbono, y de carbono aquí me dice que tengo 3. Y también está constituido de hidrógeno, y ahí me dice que tengo 8. ¿Cierto? Ya. Desglosé mi primera molécula. Desglosemos la siguiente, el O2. Abajo. De oxígeno aquí me está indicando que tengo 2. Listo, desglosé todos mis reactantes.
Vamos con los productos. Mi primer producto es H2O o agua. Del H2O me está indicando que hay 2 hidrógenos con una molécula, con un átomo de agua, ¿cierto? Porque ahí hay un 1 imaginario. Y la última molécula es CO2 o dióxido de carbono. Si desgloso las cantidades, me está diciendo que tengo un dióxido de carbono y hay un 1 imaginario, ¿se acuerdan? Y tengo 2 oxígenos. Entonces veamos si esta ecuación química está balanceada. Veamos los carbonos. Aquí tengo 3 carbonos y aquí tengo un carbono. De nuevo tengo todo desbalanceado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Balancearlo. Veamos los otros. Aquí tengo 8 hidrógenos y aquí tengo 2 hidrógenos. Más desbalanceado todavía. Veamos los oxígenos. Aquí tengo 2 y aquí tengo que sumar estos 2 de acá. 1 y 2 son 3. Entonces aquí tengo 3 oxígenos y aquí tengo 2. Hay un desbalance total. Por lo tanto, tengo que balancearlo. ¿Y cómo lo balanceo? Poniendo numeritos aquí adelante de las moléculas que se llaman coeficientes estequiométricos. Entonces, para estos que son más difíciles, el último, mi consejo, el último que voy a cambiar es el que está solo. Aquí solo hay oxígeno. Entonces, ese va a ser el último que yo cambie, ¿ya? Este es mi primer consejo. El segundo consejo es empezar con cualquier molécula que no sea ni oxígeno ni hidrógeno. Eso siempre lo dejamos para el último. Entonces, los únicos que no son ni hidrógeno ni oxígeno son el carbono. Entonces, empecemos por cambiar el carbono. Aquí tengo 3 y aquí tengo 1. ¿Qué tengo que hacer para que estén en las mismas cantidades? ¿Qué tengo que hacer? Aquí tengo 3 y aquí tengo 1. Por lo tanto, aquí debería agregar más, porque aquí me falta. Por lo tanto, 1 por cuánto me da ese 3 de allá? Por 3, ¿no? Si yo multiplico este por 3, el de abajo también lo voy a multiplicar por 3. ¿Por qué? Porque eso significa que yo voy a tener que poner un 3 aquí adelante. Ese 3 me multiplica aquí y me multiplica aquí. Eso es lo que significa poner ese 3 adelante. ¿Cierto? Ya, entonces multipliqué todo por 3. Veamos cómo me queda la matemática. Entonces, 1 por 3 es 3. Y 2 por 3 es 6. Significa que ahora, al yo poner este 3 de aquí adelante, tengo 3 átomos de carbono y 6 de oxígeno. Eso es lo que significa poner ese 3 ahí adelante. Significa que este 3 va a multiplicar a este 1 de acá y a este 2 de acá. ¿Ya? Vamos con otra molécula. Como les dije, déjenla para el último. Por lo tanto, si yo cambio este de acá, si le pongo un 2 acá, entonces tendría que cambiar el carbono. Y no, pues ya lo cambié aquí. Pues, entonces no me conviene poner ningún número ahí. En este de acá. En el primero. Entonces, veamos los hidrógenos. Pues. Aquí tengo 8 hidrógenos y aquí tengo 2 hidrógenos. Como aquí tengo menos hidrógeno, tengo que agregar más. Pues. 2 por cuánto me da ese 8 de acá. 2 por cuánto me da 8. 2 por 4. Ahí ya tenemos que sacarnos las tablas de multiplicar. 2 por 4 es efectivamente 8. Como yo multipliqué esto por 4, el de abajo también lo multiplico por 4. Y 1 por 4 es 4, ¿cierto? Si yo multiplico esto por 4, entonces aquí yo tengo que poner un 4 delante. Adelante del agua, del H2O, pongo un 4. ¿Y qué pasó ahora?
¿Tengo la misma cantidad de hidrógeno? Exactamente, ahora tengo 8 hidrógenos y tengo 8 hidrógenos. Bien. ¿Y qué me queda? Balancear los oxígenos. Entonces, aquí tengo 2 oxígenos y aquí tengo que sumar los que están los dos. Pues aquí tengo 1, tengo aquí 2. Aquí tengo 4 y aquí tengo 6. Por lo tanto, tengo 10 oxígenos en total en el final, en los productos. Y aquí tengo solamente 2. ¿2 por cuánto me da 10, perdón? Porque aquí tengo menos cantidad de oxígeno, por lo tanto debería agregar yo aquí más oxígeno. ¿2 por cuánto me da 10? Si ustedes saben las tablas de multiplicar, sabrían que 2 por 5 es igual a 10. Entonces, si yo multiplico esta molécula por 5, aquí tendría que poner un 5. Y balanceé mi ecuación química. Verifiquemos. Hice todo un cambio. Aquí tengo 3. ¿Y cuántos carbonos tengo aquí? Borro todo esto. Tengo efectivamente 3. Al inicio tengo 8 hidrógenos y en el final aquí tengo 8 hidrógenos. Está ahí. Al inicio yo tengo 10 oxígenos ahora. Ahí tengo el 10. Y aquí tengo 4 más los 6 del otro lado, que son 10. Y ahí tengo toda mi ecuación balanceada. Y se cumple la ley de conservación de la masa. ¿Qué me está diciendo esta ecuación? Que una molécula de propano, cuando se pone al fuego, es decir, el oxígeno, va a tomar 5 moléculas de oxígeno y las va a transformar en 4 moléculas de agua y en 3 moléculas de dióxido de carbono. Eso es lo que me está diciendo la ecuación química. Y a través de agregar esos números, llamados coeficientes estequiométricos, yo cumplo con la ley de conservación de la masa, donde tengo las mismas cantidades de un lado que del otro. Y creo que no me queda más tiempo. Efectivamente no me queda más tiempo. Aquí tengo unos ejercicios, ¿ya? Para que puedan hacerlo. Esto no tiene nota. Es solo para que ustedes se puedan ejercitar, así como una guía de ejercitación, ¿ya? Ya que en una semana más voy a hacer una actividad evaluada que tenga que ver con balanceo de ecuaciones, ¿ya? Entonces ahí se pueden preparar con esta. Antes de que empiecen, por ejemplo, si quieren desglosar esta que está en paréntesis, se hace así. Aquí en esta molécula de acá se llama hidróxido de calcio. Calcio, ahí dice que tengo 1, ¿cierto? Entonces calcio tengo una molécula. Y aquí tengo un OH. Lo desgloso, oxígeno e hidrógeno. Pero como está en paréntesis, este 2 de acá me está diciendo que tengo 2 oxígenos y a la vez 2 hidrógenos, ¿ya? Entonces aquí tengo 2 y 2, ¿ya? Eso es cuando está en paréntesis, ¿ya? Porque aquí hay un ejercicio que está así. Esos 2, por si acaso. Cuando ustedes los desglosen, se pone así. Arlet, muteese, no es que se escucha todo. Y eso. Entonces ahí están los ejercicios. Si les quieren sacar un pantallazo, esto no es obligatorio, ¿ya? Pero el que quiera hacerlo para ejercitarse para la actividad que viene, bienvenidos. Ahí se las dejo. Entonces ahora voy a pasar la lista. Obviamente el video va a estar subido hoy en la tarde